Esa noche la oficina se sumió en su silencio habitual. La mayoría de los empleados seguían escribiendo en sus teclados, cerrando informes y revisando correos electrónicos. Uno de sus compañeros se volvió hacia él sorprendido y comentó que todo el trabajo ya estaba terminado. Chi-Kun respondió secamente que precisamente por eso se iba. Pero en el camino, un hombre enorme se le acercó y poniendo su mano sobre el hombro del chico, le informó una vez más que hoy tenían una fiesta corporativa muy esperada. El hombre lo abrazó fuertemente y se dio cuenta de que So había decidido saltarse esas vacaciones tan esperadas. Y So comprende que sin él la diversión no será la misma. El protagonista se enfadó y les dijo que se fueran a divertir llamando los perros de compañía. Y añadió que si hubiera habido menos trabajo, quizás se habría ido con ellos. Pero había estado trabajando allí todas las noches, y hoy, por primera vez, saldría a tiempo. Pero de repente la chica lo detuvo, y le dejó claro que lo veía todo perfectamente, y que todos habían estado trabajando muy duro últimamente. Así que estaba contento, porque el único que lo entiende es Lee Ji-yoon. Pero de repente todo cambió, y Lee empezó a gritar que tenían que tomar una copa y olvidar todos esos días de trabajo. Así que inmediatamente le agarró la cabeza, y se dio cuenta de que ella tampoco lo entendía. Y efectivamente las horas extras habían vuelto locos a todos, y no entiende cómo terminó en este grupo de psicópatas y adictos al trabajo. Se unió a la administración pública específicamente para trabajar tranquilo y relajarse, pero antes de irse vio a un hombre acercándose. Entonces recordó que era el mismo visitante que había llegado esa tarde, y se veía mal. Y ahora necesitaba apresurarse y sacarlo. Así que se acercó al hombre y le informó que ya había pasado por allí hoy. Y como ya había dicho, era una orden superior y no podían hacer nada. Lee también escuchó la conversación y decidió acercarse. Pero So le pidió al hombre que viniera en otro momento, pues ya era tarde. Pero el hombre resultó ser grosero y le preguntó al niño por qué lo ignoraba. Él respondió que no lo ignoraba. De hecho, así eran las cosas. Lee también se acercó, y volviéndose hacia el hombre le explicó que el centro estaba cerrado ese día, y que si tenía alguna pregunta podía venir mañana. Pero el hombre no siguió hablando con ellos, y sacando un cuchillo, comenzó a golpear a So en el cuerpo y a preguntarle por qué lo ignoraba. Se volvió imprudente y culpó a So de todo, y explicó que deberían haberlo ayudado. Y no se puede vivir así. Viviendo los últimos minutos de su vida, So cerró lentamente los ojos y pensó en lo que este hombre le decía. Solo quería trabajar en paz y descansar bien. Pero todo cambió en los siguientes minutos. Abrió los ojos y se encontró en otro mundo. Pero cuando se tocó el estómago se dio cuenta de que todo estaba bien. Todo cambió ese día. Luego de ser herido profundamente, se desmayó y luego se trasladó a otro mundo. Y ahora volvió a tener ese terrible sueño, y parecía que había pasado mucho tiempo desde aquella lesión. En este mundo su nombre era Ilmok. Pero de repente su tío se le acercó y le pidió que trajera agua. Ilmok no hizo esperar mucho al tío Taehyun y salió corriendo a buscar agua. Recordó que había pasado exactamente un año desde que aquel visitante rebelde lo había apuñalado hasta la muerte, y se le dio una segunda oportunidad en la vida, y se encontró en el cuerpo de otra persona en el mundo de las artes marciales. Afortunadamente, gracias a los recuerdos de Ilmok, el chico en cuyo cuerpo entró, no fue difícil acostumbrarse. Además, trabajaba de sirviente en una posada. Y su lema de su vida anterior era: trabaja con moderación y descansa con moderación. Y es perfecto para este nuevo trabajo. Pensó que podría trabajar en paz y sin hacer nada para siempre. Pero eso no duró mucho, y su futuro ardió en llamas. Al levantar la cabeza vio algo ardiendo en lo profundo del bosque. Mientras tanto, su taberna se incendió. En ese momento, un anciano se paró frente al fuego y observó. Ilmok corrió rápidamente con baldes, y se sorprendió al pensar por qué su taberna tuvo que incendiarse. Ilmok decidió que esto era completamente inusual, y vertiéndose un vaso de agua sobre la cabeza, recordó que primero debía salvar a la gente. Le rogó al tío Taehyun que tuviera paciencia un poco más. Lo sacaría ahora mismo. Pero este anciano, viendo que el muchacho había decidido subirse al fuego, sacó su espada y la colocó delante de su cara. Ilmok, en shock, gritó que debía apresurarse a salvar a los demás.
pero el anciano le informó en voz baja que el posadero ya estaba muerto, y para él los fideos eran insoportablemente asquerosos. Ilmok comprendió de inmediato que este anciano lo había quemado todo por semejante disparate, pero el viejo seguía insistiendo en que no era ninguna tontería y que los fideos estaban asquerosos, y por eso quemó el lugar. Y él cree que un chico así no tiene cabida entre los sirvientes comunes. Así que decidió darle una oportunidad, convertirse en aprendiz. Y si ahora el chico rechaza tal oferta, morirá donde se detuvo la última vez. Ilmok apretó el puño, y los recuerdos de cómo casi murió lo invadieron de repente. Había seguido las reglas en aquel entonces, pero lo apuñalaron por ignorarlas. Y aquí alguien mata a alguien por unos fideos malos y quema una posada. El anciano aún sostenía su espada frente al rostro del chico, y esperaba una respuesta. Ilmok se enojó y llamó al viejo un hombre con mal olor, y ya no iba a tolerarlo más. Decidió preguntarle si blandir una espada realmente haría lo mismo que decía el anciano, y ahora le informará que nunca escuchará a un loco como él. Ilmok le rogó que le devolviera su vida tranquila. Pero de repente, en un instante, todo cambió, y un golpe le dio directo a la cabeza. Ilmok no esperaba este giro de los acontecimientos y se desmayó de inmediato. El anciano, el primer estudiante, hizo esto para evitar que el chico dijera algo innecesario. Pero aún así, Ilmok sintió que, a diferencia de la última vez, al menos sentía algo de alivio. Ojalá lo hubiera dicho entonces. Solo quería trabajar tranquilo y descansar bien. Y todo era tan difícil para él. El estudiante decidió preguntarle al maestro qué hacer con él. Sin pensarlo 2 veces, el anciano le ordenó que se lo llevara. Al partir de nuevo, Ilmok abrió los ojos en la carreta y empezó a gritar de miedo. El anciano, que estaba cerca en ese momento, vio que había recobrado la consciencia. Ilmok no podía creer que aún estuviera vivo. Y después de gritarle al anciano, estaba seguro de que lo matarían. El anciano de repente empezó a disculparse por sus mentiras. Y no fue él quien había dañado la taberna. Ilmok, al oír estas palabras, se quedó atónito y no comprendió la verdad. Pero el anciano reveló que el verdadero culpable era la alianza combatiente. Le tendieron una trampa cuando entró por accidente en esa taberna, y lo usaron como pretexto para unir fuerzas. En ese momento Ilmok pensó que el viejo había perdido la cabeza, pero no podía simplemente ignorar sus palabras. Y a juzgar por lo que vio, tanto la unión justa como la demoníaca eran, en esencia, simplemente bandidos. El protagonista decidió averiguar por qué había mentido. El anciano respondió que quería ver su verdadera naturaleza. Ilmok no entendía nada y pidió una explicación. Pero el anciano le explicó que era mejor morir que convertirse en discípulo del enemigo. Eso era lo que quería ver en sus ojos. Como pensaba, su intuición sobre la gente era acertada. Ilmok no lo entendía y seguía pensando que el viejo estaba loco. Pero el anciano también dijo que el niño no tenía otra opción. Les habría contado a todos que había sido atacado por un terrible enemigo. Pero este enemigo lo había perdonado, a él, un simple sirviente. Y después de eso, definitivamente lo matarían y culparían al viejo. Así que solo le quedaban 2 opciones: convertirse en aprendiz o morir a manos del sindicato combatiente. Ilmok se levantó y decidió preguntarle el nombre a su maestro. El anciano notó que el tono de su futuro alumno había cambiado. El anciano se presentó y dijo que se llamaba Hekre Nilbi. Ilmok hizo una pausa al instante, pues no recordaba ese nombre, pero el viejo dijo que el niño podría conocerlo por su apodo. En las llanuras centrales suele llamarse el demonio del cielo. El demonio del cielo en la mayoría de las novelas es el protagonista o el jefe final, un símbolo de increíble poder de lucha tal como lo entendía Ilmok. También lidera una secta demoníaca. Según la historia, podría ser la secta del sol y la luna, la secta Ming o alguna otra. En resumen, simplemente significa el líder del culto. Lo único en lo que todos coinciden es en su poder descomunal. En su época, las sectas estaban involucradas en todo tipo de delitos. Así que él jamás querría involucrarse en eso. Pero Ilbi se preguntó qué era esa vida tranquila de la que hablaba.
Ilmok respondió que era simplemente el deseo de vivir una vida tranquila, y pensé que si no fuera una expresión tan conocida, quizá todo no sería tan malo. Pero de repente el carretero anunció que habían llegado. Pero Ylvi decidió averiguar el nombre de su nuevo alumno. El tipo respondió que si no tuviera apellido, sería simplemente Ilmok. Al salir el tipo se sorprendió, e Ylvi lo llevó a la secta. Todos los discípulos saludaron inmediatamente al Señor de todos los demonios y le pidieron que les concediera la salvación. Ilmok se quedó atónito, porque la secta era más grande de lo que imaginaba. Así es ser el líder de una secta, y es un poco abrumador para él. Pero el demonio celestial es un guerrero poderoso, y tal vez las cosas no sean tan malas después de todo. Ylvi le mostró el lugar y le dijo que se llamaba el pabellón Pungam, y si el niño se convertía en su aprendiz, esta finca sería su hogar, y necesita quedarse aquí hasta que decida. Se ocupará personalmente de quienes enviaron a los asesinos a la taberna y le informará. Por su culpa el niño perdió a alguien que era como un padre para él. Sus heridas emocionales deben ser muy profundas, y ni siquiera importa si se convierte en discípulo o no, y le jura por su nombre del demonio celestial que lo ayudará. Ilmok inmediatamente cayó de rodillas ante su maestro y le agradeció por tal ayuda. Ylvi se sorprendió y pensó que el niño ya había tomado una decisión. El niño respondió que todo estaba correcto y que sería como dijo la maestra, y aún no le queda otra opción. Hará todo lo que esté en su mano. Ylvi estaba encantado y dijo que el chico había tomado la decisión correcta. Sin embargo, debe cuidar de todos los seguidores de su culto divino. Y a partir de hoy, le asignará un asistente, y este niño le enseñará las costumbres de su culto. Ilmok lo entendió todo y agradeció al maestro. Ilmok realmente esperaba esto del culto. No lo dudan. Y parece que esta chica es su asistente. El tico la miró con más atención y se dio cuenta de que parecía una estrella. Y era el tipo de chica que se encargaría de sus quehaceres diarios. Se golpeó la cabeza y se preparó. Y considerando su pasado, ya tenía más de 30. Mirar a una chica así era simplemente inaceptable para él. La muchacha se acercó a él y le demostró que estaba contenta de conocer al joven señor Ilmok. Ella se presentó y dijo que su nombre era Chin-Gen y que a partir de ese día le serviría. Ilmok pensó que debería haber pensado las cosas con más calma. Pero tenía 15 años y la diferencia de edad no era tan grande. Haim se disculpó por haber sacado el tema a colación tan pronto después de conocerse. Pero de ahora en adelante, debía empezar a prepararse para su admisión en el Magwan. Ilmok ni siquiera sabía qué era Magwan. Explicó que era una institución de educación superior, donde solo los miembros más destacados del culto eran admitidos a los 16 años, y todos los altos funcionarios de su culto son graduados de Magwan. Además, es discípulo del propio gobernante, y para no deshonrar al demonio celestial, debía unirse a su grupo. Ilmok se dio cuenta de que no parecía tan sencillo. Aen, como le dijo el joven maestro, el tiempo apremia. Pero no te preocupes. Al ver cómo cambiaba la horquilla, pensó y no entendió qué era y de dónde surgió esa atmósfera de repente. Jaen dijo que fortalecería al maestro. Por la noche, Jaem se aseguró de que estaba haciendo todo correctamente y gritando las palabras que ella le decía que dijera. Ilmok estaba cansado y ya no podía gritar las palabras que había cantado. Pero Caen lo vigilaba todo y le dijo que su voz era demasiado baja y que debía repetirla. Ilmok hizo flexiones con el peso en la espalda y repitió que la aparición del demonio celestial es la conquista de 10.000 demonios. Aen observó y corrigió sus errores, diciéndole que estirara los brazos, pero Ilmok no soportó el peso y cayó al suelo. Al verlo, Jaen preguntó de inmediato, ¿qué está haciendo? Dile que se levante inmediatamente. El niño estaba exhausto y respondió que no podía, pero Caena creía que no era un cuchillo en su garganta, así que debía levantarse. Pero el protagonista pensaba diferente y sentía como si le clavaran un cuchillo en la garganta. Y Jaen dijo que él mismo había elegido el culto divino. El protagonista no lo creía así. Jaen lo levantó y le pidió que apretara los dientes y aguantara. Ilmok levantó la vista por la fatiga y creyó que todos en el culto demoníaco eran simplemente fanáticos. Jaen lo abrazó y creyó que, de hecho,
El entrenamiento del joven maestro Ilmo Koi había superado con creces las capacidades de una persona común. Tiene un cuerpo que nunca ha estado expuesto a las artes marciales. El solo hecho de haber llegado tan lejos demuestra que su cuerpo está bendecido por el cielo. Y el demonio celestial vio tal talento. ¿Cómo no iba a venerarlo ahora? Esto es simplemente la subyugación de 10.000 demonios. Ilmok se despertó al anochecer, confundido sobre dónde estaba. Recordó haber entrenado con Jaén. Al levantar la cabeza vio que Jaén estaba detrás de ella, usando sus técnicas para tratar su espalda. La sobresaltó y salió volando de la cama, aterrizando en un rincón. Pero Jaén se quedó con las manos en alto, sin esperar esto. Jaén explicó que mientras el joven maestro estaba descansando, realizó el procedimiento Chungankel. Es una técnica curativa que llena los puntos de presión con energía interna. Y eso no es todo. Luego le pide al caballero que se recueste boca abajo. Ilmok ha empezado a considerarla una maldita instructora. Y no necesita a una Chungankel como ella. Solo quiere curarlo rápido para poder volver a correrlo como un perro. Ya había tenido suficiente de esta mierda en su vida pasada. Empezó a gritar que no iba a vivir así. Está obligada a darle un descanso al menos cada medio sigin. Y diga lo que diga, él defenderá su derecho a descansar. Pero Jaén respondió que su solicitud había sido denegada. Y ya tenía 15 años. Solo faltaba un año para el examen de ingreso al Magwan. Y no tienen tiempo para descansar. Ilmok se sorprendió de que todo siguiera así. Y pensó que moriría de agotamiento. Pero Jaén le aseguró que no era de los que se derrumbaban en tales circunstancias. Y si lo hacía, ella con gusto lo seguiría hasta la muerte. Incluso después de convertirse en espíritu, ella seguiría sirviéndole. Ilmok empezó a considerarla una admiradora. Y quería que dejara de hablar con tanta calma sobre ser enterrada con él, fingiendo devoción. Pero curiosamente, sus palabras le dieron una idea. Está nervioso, pero parece que no tiene otra opción. Ilmok decidió que no tenía sentido discutir. Y ya que tenía que vivir así, mejor lo dejaba todo. Jaén no entendió a qué se refería. Ilmok le explicó que decía que deshonraría al maestro de por vida, y luego simplemente moriría, y se preguntó qué haría al respecto. Pero Jaén decidió preguntarle si se arrepentiría. Ilmok respondió con seguridad que sí. Y, por supuesto, mancharía su reputación si tuviera un estudiante tan inútil. Pero ese, claramente, no era su problema. Jaén se preguntó por qué pensó que ella simplemente se quedaría allí parada mirando. Ilmok creía que de todos modos no saldría nada de eso, y que todo lo que tendría que hacer sería matarlo. Jaén inmediatamente saltó en el aire y saltó a través de la habitación. Lo agarró por el cuello y le respondió que lo haría. Y si se atreve a manchar el nombre del demonio celestial, ella lo destruirá personalmente. Quienes desconocen la verdad podrían considerarla hereje, pero a ella no le importa, porque con gusto daría la vida por él. Ilmok sonrió y asumió que el maestro le había asignado un hereje. Jaén no le permitió hablar así y le dio un puñetazo en el pecho. Ilmok pensó que su audaz decisión había sido la correcta. Y si lo piensas, no le asignaron a cualquier hereje, sino a alguien dispuesto a matarlo. Y su única ventaja es ser discípulo de un demonio celestial. Él creía que mancharía el legado del gran maestro. Sin embargo, ella pretendía silenciarlo a costa de su vida. Y para aprovecharse de esto, tuvo que montar una obra teatral. ¿Y en qué estaba pensando el maestro? Ahora veía que el fanático había mordido el anzuelo. Ilmok decidió decir que no había dicho que no entrenaría. Solo necesitaba 2 cosas. La primera condición es un descanso de 15 minutos por cada hora de entrenamiento. La segunda es garantizar 7 horas de sueño. Jaén decidió averiguar si esto le bastaba. El chico respondió que sí, y si ella le proporciona esto, se entrenará con ahínco. Al fin y al cabo, él tampoco quiere ser una carga para el maestro. Jaén lo entendió todo. Y como dijo, entrenaría duro. Y debía cumplir su palabra. Y ahora terminará presionando sus puntos. Y él deberá acostarse boca abajo. Ilmok ya pensaba que no debería haberse esforzado tanto. Al día siguiente, durante el entrenamiento con el demonio celestial, llegó el maestro. Al ver a su futuro alumno sin fuerzas,
Se dio cuenta de que había entrenado duro. Jain dijo que esto fue gracias a la excelente concentración del joven maestro Ilmok. A este ritmo dominaría fácilmente los fundamentos de las técnicas externas. Ilmok creía que podía dominarlo todo, y sería extraño que no lo lograra después de un año de semejante entrenamiento. Sin estos descansos, habría muerto de agotamiento. Cada vez, Jaén lo recogía al final del entrenamiento y lo llevaba a su habitación. Pero el maestro Ilvi le informó que a partir de hoy estudiaría artes demoníacas con él. Ilmok entendió que aquí, en el culto al demonio celestial, la palabra demoníaco no tenía un mal significado. Encarna la esencia misma de la humanidad y el poder que protege a la gente común y castiga el mal. Y así, las artes demoníacas son simplemente un nombre general para las técnicas marciales del culto del demonio celestial, y tal vez sean diferentes de las artes marciales heréticas sobre las que leyó en su vida pasada. Sin embargo, no va a confiar ciegamente en nada de este maldito culto. Ilmok levantó la mano, pues tenía una pregunta. Quería saber si las artes demoníacas tenían algún inconveniente. Ilvi no entendió esto y no pensó que hubiera ninguna deficiencia en las técnicas de su culto divino. Explicó que en realidad solo tienen ventajas porque el progreso se está produciendo muy rápidamente. El niño se dio cuenta de que no había problemas. Pero la maestra le explicó que podría haber efectos secundarios. Por lo tanto, el riesgo de desviación del ki es alto, pero alguien como él puede manejarlo. Ilmok creía que esto debería haberse dicho de inmediato. Dijo que, por si acaso, se puede informarse con antelación sobre los tipos de artes marciales y sus efectos secundarios. El maestro estuvo de acuerdo y se dispuso a explicárselo todo. Debía escuchar con atención y elegir. Existe un arte llamado la espada demoníaca explosiva. Es una técnica de espada devastadora capaz de arrasar montañas, y el efecto secundario son problemas de control de la ira. A continuación viene el arte demoníaco de las manos desnudas. Se trata de una brutal técnica de hielo capaz de congelar instantáneamente todo a su alrededor, y el efecto secundario es un problema de hipersexualidad. En tercer lugar, está el arte de la espada del alma loca. Esta técnica de espada supera las 24 formas de la flor del ciruelo, con sus movimientos impredecibles. Un efecto secundario son las alucinaciones auditivas y visuales. Ilmok no entendía qué elegir. Por un lado las artes marciales, por el otro, un trastorno mental. Ilmok sintió curiosidad. El maestro había estudiado todas esas artes marciales. Ilvi respondió que las estudiaría, pero no entendía por qué hacía esa pregunta. En ese momento el niño no supo si el maestro hablaba en serio. Todos lo llaman demonio celestial, pero en realidad es un lunático andante. El maestro le dijo que no había de qué preocuparse. Los efectos secundarios de las artes demoníacas podían superarse. Las artes marciales demoníacas se dividen convencionalmente en 3 etapas. La primera etapa consiste en penetrar en el demonio, y este es el comienzo del camino. En segundo lugar viene el límite demoníaco. Y es aquí cuando los efectos secundarios alcanzan su punto máximo. Y finalmente, cuando se deshace de los efectos secundarios, esta es la etapa final de la superación del demonio. Ilmok sintió curiosidad. ¿Qué pasaría si alguien nunca lograra vencer al demonio en toda su vida? El maestro le puso una mano en el hombro y le respondió que precisamente por eso lo había elegido. ¿Recuerda el niño la primera vez que el maestro lo examinó? Si el corazón del discípulo es puro, podrá vencer al demonio. Ilmok empezó a pensar en qué sucedería si no lo lograba. El maestro le dijo que decidiera qué arte marcial elegiría. Ilmok se dio cuenta de que el maestro le pedía que eligiera ahora mismo. En ese caso quería aprender el arte de la espada que roba almas. El arte de la espada que roba almas se caracteriza por movimientos continuos y suaves, y dicen que roba el alma del enemigo. De ahí su nombre. Un efecto secundario es el trastorno obsesivo impulsivo, y cree que puede manejar una obsesión moderada, por eso la eligió. Además, es mejor buscar la perfección para aumentar las posibilidades de supervivencia. Sin embargo, no sabe si todo saldrá según lo planeado. El profesor inmediatamente sugirió empezar con las posturas básicas, y se las enseñará poco a poco, y le pide al estudiante que observe atentamente. Ilmok se acercó a Caen y tomó su espada. El maestro comenzó a demostrar la primera técnica de espada, llamada robo de almas.
Extracción de almas. Y le dice al estudiante que esté atento. Este movimiento implica desenvainar la espada, mientras bloquea simultáneamente el ataque del oponente. Primero, debe retroceder con la pierna derecha, y al mismo tiempo, debes desenvainar tu espada a lo largo de la trayectoria del golpe, parar el ataque y prepararte para el siguiente movimiento. El maestro le preguntó si podía repetirlo. Ilmok respondió que sí, y pensó que la explicación parecía complicada, pero en esencia, solo tenía que desenvainar la espada. Ilmok intentó demostrarlo, y al extender la mano para sacar su espada, se detuvo en medio del movimiento. Se sorprendió mucho. El maestro se acercó y le dijo que el problema no era solo la mano que sostenía la espada. Debía prestar atención al ángulo tanto de la espada como de la vaina. Ilmok lo entendió todo, y lo demostró por segunda vez. El maestro lo elogió por su buen trabajo. Le informó que lo haría un poco más difícil, y le pidió a su alumno que repitiera después de él. Ilmok comenzó a entrenar con su maestro y lo entendió todo a la perfección a la primera. Él mismo sentía que tenía éxito en todo y lo atribuía a su juventud y a que todo lo aprendía rápidamente. El maestro decidió decirle que ahora blandiría su espada lentamente y que debería usar extracción de alma para desviar el golpe. Ilvi comenzó a blandir su espada. Ilmok, al ver esto, reaccionó inmediatamente y la desvió con un movimiento de su mano. Al maestro le gustó esto y le dijo que continuara así. Ilmok no se detuvo, reflexionando sobre todo. Ilmok de repente se dio cuenta de que no había practicado esta postura, sino que estaba bloqueando los golpes instintivamente. En ese momento, empezó a considerarse un genio. Al anochecer, el maestro le dijo que dominaba los fundamentos de la extracción de almas, y lo hizo muy bien. Ilmok, sudando profusamente, le dio las gracias al maestro. Vio que sus manos temblaban y no supo si realmente era su cuerpo. El golpe final del maestro fue tan rápido que apenas lo notó, y lo rechazó sin dudarlo. Pero el maestro decidió que dedicaría el tiempo restante a enseñarle a trabajar con la energía interna. Ilmok estaba listo para todo, sin importar lo que se necesitara. Sentado en la postura del loto, el maestro le explicó que, como había empezado tarde, lo ayudaría personalmente con la circulación de la energía. Y a partir de ese momento, su energía interna fluirá a través de sus meridianos, según la técnica del arte de la espada que roba almas. Y no necesita perderse ninguna sensación y seguir solo sus propios flujos. Ilmok empezó a sentir sensaciones extrañas. Algo que nunca antes había experimentado estaba despertando en su interior. Y la fuerza interior del maestro, suave pero irresistible. Y gracias a esta invaluable lección, pudo memorizar el flujo de energía interna y la ubicación de los meridianos. Unos minutos después, el maestro lo felicitó por haber entrado en el camino del arte de la espada que roba almas. Ilmok se alegró inmediatamente de haber logrado formar un núcleo de energía del tamaño de un frijol. El maestro le dijo que ahora que había entrado en el reino de los demonios, debía esforzarse mucho para superarlo. Y ve que el estudiante ha progresado muy bien. Así que hoy cenará con los demás estudiantes. Todos se reunirán en el salón principal. El maestro cree que es hora de presentarse. Ilmok responde que después de las abluciones irá a las habitaciones del maestro. El maestro aceptó sus palabras y dejó claro que esperaría a su alumno. Ilmok se sorprendió al ser invitado a cenar. También se dio cuenta de que se convertirían en sus rivales en el futuro. Al oír esto, Jaén dejó claro que lo ayudaría con los preparativos. Ilmok aceptó sus palabras y le dio las gracias. Comprendió que al final tendrían que luchar en lugar del demonio celestial. Simplemente quería vivir en paz y tranquilidad. Pero Ilmok sintió curiosidad por el arte que estudiaba Lady Chin. La niña respondió que estudiaba el arte de la escarcha pequeña. Y ahora el chico comprendía por qué le aparecía escarcha. Jaén confirmó sus palabras y respondió que todo estaba bien. Pero entonces, el niño se sorprendió al darse cuenta de algo. Empezó a pensar en los efectos secundarios de este arte. Mientras se lavaba, recién ahora comenzaba a acostumbrarse al hecho de que era Jaén quien lo hacía, y tuvo que aprender el arte de la pequeña escarcha. Al fin y al cabo, el efecto secundario es una lujuria insaciable. Y si Chin Jaén sucumbe a este efecto secundario,
Entonces las cosas podrían volverse un poco más interesantes. En ese momento, Jaén captó sus pensamientos y decidió ponerle fin. Tomó un cubo de agua y se la echó directamente en la cabeza. Y ella dijo que para su información, el efecto secundario del arte de la pequeña escarcha depende del practicante. Ilmok se sorprendió y decidió averiguar cuáles eran los efectos secundarios para las mujeres. Jaén explicó que las mujeres, o los hombres, con una fuerte energía yin, experimentan una mente más aguda. Empiezan a pensar con mucha más claridad que antes. Ilmok se sorprendió y quiso saber si había algo más. Sabía que, comparada con otras artes demoníacas, esta era demasiado suave. Jaén recordó que le dijeron que su capacidad de empatía y cosas como la compasión se estaba debilitando. El niño comprendió cómo se convierten en psicópatas, pero en última instancia, este arte marcial se creó para castigar a los herejes. Y por suerte, no es un efecto secundario, sino secundario. El tipo pensó que era un efecto secundario de ser fanático. El tipo decidió disculparse por el malentendido. Y se dio cuenta de que cuando ella lo agarró del cuello, no era solo una amenaza. Realmente quería matarlo. Y ahora necesita tener más cuidado. Pero lo más importante para él empieza ahora. Y según Gen, es el octavo discípulo del demonio celestial. Sin embargo, la mitad de sus discípulos murieron por efectos secundarios o en enfrentamientos con las sectas justas, incluyéndose a sí mismo. Solo quedaban 4. La tasa de supervivencia de los discípulos del demonio celestial rondaba el 50%. Comprendió que no sería fácil, pero aún así estaba preparado para sobrevivir. Ilmok llegó y saludó a su maestro y a sus hermanos mayores. Se prometió a sí mismo que no moriría hasta encontrar una vida de pereza y paz. El maestro le dijo que se acercara y ordenó a los demás que lo saludaran como es debido. El maestro presentó a Ilmok y dijo que era su alumno más joven en los últimos años. De repente se oyeron risas cerca. El niño dijo que se alegraba de conocer a su hermano menor. Se presentó como Gui Jingak, su hermano mayor. Gui Jinghak domina el arte de la sangrienta espada demoníaca, Mara. Y el efecto secundario es una ira incontrolable. No una simple ira común, sino una ira auténtica y devoradora. Y afortunadamente se desquitó con los maestros de las llanuras centrales y los funcionarios corruptos, ganándose el apodo de demonio loco y convirtiéndose en el enemigo de todo el mundo de las artes marciales. Y así logró escapar del límite demoníaco gracias a la sangrienta espada demoníaca de Mara. Y lo importante es que solo escapó del límite demoníaco, pero no alcanzó la trascendencia. Esto significa que Bi Jinghan podría explotar en cualquier momento. Es básicamente una bomba de relojería. Ilmok se acercó y le dejó claro que se sentía honrado de conocer a su hermano mayor. Bi se echó a reír y le dio una palmada en el hombro, y el chico pensó que no debía dejarse llevar por esa sonrisa tonta. Aún así, el ambiente no le resulta tan malo, y eso lo alegra. Pero cree que el tercer hermano debería ser más cercano a él en edad, como en su vida anterior. Sería más fácil llevarse bien con él. Ilmok se acercó al tercer hermano para presentarse, pero de repente, un palo voló junto a su cara. Ilmok guardó silencio de inmediato. Y en respuesta, escuchó a su tercer hermano preguntarle por qué tenía que saludarlo 2 veces, y cree que su hermano menor ya lo está enterrando. El arte marcial del tercer hermano, So Fan Peng, 14 golpes de las sombras, posee una técnica de espada rápida y silenciosa, diseñada para matar. Y su nombre lo dice todo. Para él, el efecto secundario es una percepción negativa. En otras palabras, paranoia. Así que Wang Pen ya ha alcanzado el límite de un demonio. Y eso significa que está acabado. Y el propio Ilmok aún no entiende por qué. Así lo dijo. El más joven lo saludó 2 veces. Y probablemente ya le esté dando la extrema unción. Entonces le puse un palo en la cabeza y decidí averiguar por qué no podía saludarme ni una sola vez. Ilmok pensó que si no lo hubiera saludado, también se habría enojado. Y ahora no sabe qué excusa inventar. Y sin importar lo que dijera, este tipo lo recibía con hostilidad. Pero de repente, uno de los hermanos agarró el palo y dijo que era un bromista. Y cree que el hambre ha vuelto demasiado desconfiado a su tercer hermano.
y le da palillos nuevos. Entonces se dio cuenta de su error y pidió perdón. Pero uno de los hermanos no entendía por qué necesitaba disculparse. Ilmok admitió de inmediato que era su culpa por no saber la etiqueta adecuada. Se disculpó sinceramente. Le dijo que no se preocupara y negó sus palabras. Ilmok pensaba que todos estaban locos. Y de verdad podía haber guerreros normales. Y este debía ser su hermano mayor, Chongri-chu, y quizás lo considera la persona más sensata aquí. El hermano mayor Chu le dijo que no era momento de dudar, y le ordenó que lo saludara primero, y le presentó a su cuarto hermano. Pero Chu comenzó a reír inesperadamente, e hizo parecer que su cuarto hermano estaba diciendo algo. Ilmok lo miró como si fuera un idiota y no entendiera con quién estaba hablando. Después de todo, el cuarto hermano murió en batalla contra las sectas justas, y de repente recordó algo. Recordó que el arte marcial de Chongri-chu era una espada que enloquecía. De repente, Chu decidió preguntarle a su hermano menor por qué estaba allí parado. Ilmok se dio cuenta de que su efecto secundario eran alucinaciones y voces. En una palabra, esquizofrenia. Chu comenzó a ordenarle al más joven que saludara a su cuarto hermano. Pero de repente Vi empezó a reír y pensó que el sexto hermano extrañaba al cuarto desde la infancia. Chu se disculpó, descartando la idea de haber cometido otro error. Le hizo saber a su hermano menor que todo estaba bien. El maestro no pudo evitar decir que era conmovedor ver la preocupación fraternal. Ilmok simplemente no sabía si la cena saldría bien. Al sentarse a la mesa, empezó a sentir que se moría de hambre. Se había perdido la cena y creía que allí había un banquete completo, y como es una reunión, quizá al menos le den algo de comer. Y de repente, el maestro decidió preguntarles a sus hijos cómo iban con ese asunto. Vi le dijo que no se preocupara. Todo estaba tranquilo en la zona que estaba inspeccionando. Ilmok estaba furioso y deseó que comieran, por Dios. ¿Acaso no saben que ni siquiera a un perro se le toca mientras comen? ¿Y por qué volvían a hablar de trabajo en la cena? Vi se dio cuenta de que su hijo menor no entendía de qué hablaban. Y tendría que participar de todos modos, así que se lo explicaría. Ilmok le dijo al maestro que escucharía atentamente, como si tuviera la opción de no sentarse en la misma mesa con ellos. El maestro explicó que en su culto, el demonio celestial y sus discípulos realizan inspecciones periódicamente. Durante la última, cuando el profesor miró hacia una taberna que le llamó la atención, resultó que él estaba allí, y por su seguridad, el maestro tuvo que regresar al culto antes de tiempo. Y así, con el fin de escuchar los informes de los estudiantes que habían completado la inspección y presentarlo a los hermanos mayores, el maestro organizó esta reunión. Entonces dirá que todo está claro y punto. La maestra se preguntó qué pensaba su hijo menor. Ilmok no entendía lo que el maestro quería decir. Este quería que oyera su opinión sobre lo que acababan de discutir. ¿Y qué opina de cómo su secta se preocupa por la gente común? Y como forastero, le interesa su perspectiva fresca. ¿Y quizás tenga alguna sugerencia para mejorar esto? Ilmok notó que lo que esperaba había comenzado. Sus hermanos mayores, como todos los demás aquí, comparten un mismo cerebro. Y por el bien del poder, no dudarán en usar sus espadas. Pero ahora es Ilmok, no Xochihon. Que discutan entre ellos cuanto quieran, a él no le importa. Mientras tanto, simplemente disfrutará la vida y vivirá para su propio placer. Y, por supuesto, gente como Chin Haen no lo dejará pasar. Así que, a partir de hoy, necesita desaparecer por completo de su radar. Pero lo peor es que no hay interés en el puesto del líder de la secta. No hay intriga. En otras palabras, se convertirá en un mando intermedio permanente. Y para lograrlo, es mejor parecer un poco torpe. Ni demasiado inteligente ni demasiado brillante. Y es solo un novato demasiado entusiasta, lleno de entusiasmo. No es que no tenga talento, pero siempre le falta algo. Y el que trabaja duro pero rara vez triunfa. El esfuerzo es grande, pero los resultados son escasos. Así se convertirá en lo que se conoce como el triunfador y el fracasado. Y, afortunadamente, tiene la respuesta perfecta para este rol y este tedioso sistema de evasión de responsabilidades. Ilmok decidió que, ante todo,
Era necesario implementar un estricto sistema de rendición de cuentas y formularios de informes estandarizados. Y me di cuenta de que esta era la única burocracia coreana. La gerencia revisa los informes y los subordinados simplemente cumplen las órdenes. Así los hermanos mayores no tendrán que hacer recados personalmente. En segundo lugar, el trabajo debe dividirse en tareas altamente especializadas. Sin embargo, los estudiantes deben rotar periódicamente entre regiones y departamentos. De lo contrario, si permanecen en un mismo lugar durante demasiado tiempo, se instalará la corrupción. Y al rotar puestos y regiones, evitarán que los estudiantes se confabulen con las autoridades locales. Y si tienen una estructura jerárquica clara, la transferencia de responsabilidades no será un problema. En este caso, la rotación no creará ninguna dificultad, y estas dos medidas se complementan a la perfección. En resumen, es un sistema perfecto. Pero de repente lo pensó, y no lo entendió. Los departamentos separados y los informes interminables son la raíz de toda irresponsabilidad. El trabajo se estancará mientras los informes se filtran a través de las filas. Y los informes que llegan desde arriba se convertirán en nada más que un pretexto para echar culpas. También existe la rotación de departamentos. ¿Quién va a explicar todos los detalles al transferir responsabilidades? Cree que con solo estudiar los informes antiguos todo estará bien. Pero sería aún mejor si su predecesor dejara algo. Es hora de poner a este novato ingenuo en su lugar y mostrarle cómo la realidad difiere de la fantasía. ¿Y qué pasa cuando el entusiasmo supera al sentido común? Y por semejante lección, incluso está dispuesto a aceptar un tirón de orejas. Vi se acercó a él amenazadoramente, y colocando su mano sobre su cabeza, comenzó a reír y a decir que su hijo menor era mucho más inteligente de lo que pensaba. Incluso consideró la posibilidad de colusión entre los líderes. Un sistema que incluso considera la doctrina de su culto. Ilmok no entendía qué le pasaba a su hermano. Eso no era lo que realmente quería decir, pero el maestro vio cómo se esforzaba por alcanzar la perfección, y parecía que los efectos secundarios del arte de robar almas ya se estaban haciendo sentir. Y si lo piensas, no ha practicado artes marciales durante un día. Y sin embargo, su mente y sus instintos son igualmente agudos. Le dejó claro que lo llamaría más tarde para hablar del asunto con más detalle. Ilmok no se negó y aceptó, pero el maestro ya estaba cansado de hablar, y sugirió que los estudiantes dejaran de hablar de trabajo, y era hora de tomar una copa. Ilmok quería que alguien detuviera esto. Creía que la burocracia coreana podría estar anticuada, pero comparada con el caos mundial, las artes marciales eran un modelo de orden. Y como supo más tarde, no había ningún sistema en el culto demoníaco. Era pura locura. La orden del demonio celestial era absoluta. Y punto. Y calculó mal la situación. Y se equivocó gravemente. Ilmok decidió salir a tomar aire fresco. Jaén le pidió que regresara antes del inicio del entrenamiento al aire libre. Pero Ilmok sabía que de todas formas solo aumentaría su carga de trabajo. Su agenda ya estaba a tope, y ahora, además, tiene que estudiar doctrina. Y ahora no sabe cuándo descansar en estas circunstancias, y probablemente anhelaba, más que nada, encontrar algo que le diera satisfacción. Pero de repente vio a una chica extraña con un vestido rojo frente a él. La chica sintió vergüenza al ver al chico. Pero Ilmok comprendió que ya tenía 20 y tantos, no era de los que se avergüenzan de un chico guapo. Además, la niña está asustada por la apariencia del desconocido. En tal situación, lo principal es tranquilizarla comportándose como un adulto. Ilmok decidió hablarle como a un adulto, y dirigiéndose a ella como a una niña, decidió averiguar qué estaba haciendo allí. La niña se sintió avergonzada de decírselo y decidió señalar con el dedo que su muñeca estaba atrapada en la roca. Ilmok inmediatamente le dijo que confiara en él, y ahora sacaría la muñeca para ella. La niña no tuvo tiempo de advertirle que el agua era muy profunda. Ilmok se metió en el agua y se hundió al instante, pero Ilmok sabía nadar, y sacó la muñeca para ella. Y en realidad solo quería presumir de lo genial que era. Y eso fue lo que pasó. La niña le agradeció por haberle comprado su muñeca. Ilmok la acarició y le devolvió la sonrisa, pero pensó que al menos no se había mojado en vano.
pero se preguntó qué hacía ella allí sola. En realidad la niña solo estaba jugando con una muñeca. Nadie juega con ella en casa. Todos le dicen que necesita practicar. Ilmok se dio cuenta de que esta chica estaba en la misma situación que él. Se presentó y le preguntó su nombre. La chica también se presentó y se llamó Sena. De repente, Ilmok sugirió que se volvieran a ver allí mañana. Sena se sorprendió y no podía creer que la hubiera invitado a verse mañana. Pero entonces Ilmok cambió de opinión y sugirió verlos todos los días a la hora del almuerzo, y ella jugaba con él todos los días. Sena le pidió que se lo prometiera. El niño no se negó y se lo prometió. Y se reunirán a esta hora todos los días. Y él promete estar aquí mañana a esta hora. Después de eso, Jaén vio que el estudiante había estado de buen humor durante los últimos días. ¿Y de verdad le pasó algo bueno? Ilmok estaba entrenando y no le daba respuestas a sus preguntas. Decidió atribuirlo a que las clases iban muy bien. Y a este paso dominaría la doctrina en 6 meses. Jaena creía que el maestro tenía razón. Pero Ilmok no entendía qué más podía pasar. Terminó mintiendo sin darse cuenta. Pero si Jaén se enteraba, definitivamente no le dejaría ver a Sena. Y su corto y precioso tiempo de descanso lo protegerá a cualquier precio. De repente, el maestro se acercó y les anunció que eran buenas noticias. Los estudiantes inmediatamente se arrodillaron y saludaron al Señor de los 10.000 demonios. El profesor explicó que la idea anterior del estudiante era buena, sin duda. Sin embargo, estaba un poco desconectada de la realidad de su secta. Debería examinar el culto con sus propios ojos y sugerir mejoras. Pero por muy bien que vaya su entrenamiento, dedicar demasiado tiempo libre será perjudicial para su trabajo principal. Ilmok le respondió al maestro que todavía no era perfecto y que tenía mucho que aprender. El maestro, al oír esto, le ordenó que se fuera mañana. Además, si Jaén lo acompañaba, podría entrenar por el camino. Así no tendrá que preocuparse por quedarse atrás. De hecho, eso es lo que más odia a Ilmok. El maestro pospuso esa conversación para más tarde y dijo que hoy aprenderían las técnicas de paso a paso y levitación. El tiempo era escaso, así que no debían retrasarse. En ese momento Ilmok empezó a extrañar a Sena. Mientras tanto, ella también entrenaba. Y el maestro le preguntó qué estaba haciendo y le ordenó que se concentrara. Sena recobró el sentido y pidió perdón. Inmediatamente comenzó a practicar golpeando sus dedos sobre tablas de madera. Jaén la miró atentamente y de repente decidió volverse hacia ella, pero finalmente cambió de opinión. Le dijo que siguiera entrenando hasta que regresara. Sena, al verla irse inmediatamente, se sintió triste y se dio cuenta de que casi había roto la tradición sin siquiera darse cuenta. Y ahora es el momento más crucial. Y ella le pide perdón a Sena, pero era tan talentosa que de un solo golpe rompió el tablero en varios pedazos. Le pidió a Dios que Sena tuviera paciencia un poco. Pero Sena ya estaba preparada para cualquier cosa, y todo le salió bien. Al mirar sus uñas, vio que estaban todas magulladas por los golpes tan fuertes. Al día siguiente, Ilmok se dio cuenta de que se iba. Y, por supuesto, no tuvo tiempo de avisarle a Sena. Y si hubiera sabido dónde vivía su familia, al menos le habría enviado una nota. Y mentalmente le pide perdón a Sena. Él regresará pronto y ella necesita ser paciente un poco más. De repente un joven se les acercó en el camino y les dijo que se alegraba de conocerlos. Se presentó como Chang-ho y fue asignado para custodiar al joven maestro Ilmok. El siguiente hombre también se presentó y dijo llamarse Wan Muel. Esperaban que él y el caballero trabajaran bien juntos. Ilmok correspondió a sus sentimientos y se dio cuenta de que éstas eran las personas que el maestro le había asignado. Y entonces el propio profesor no irá con ellos. Eso es genial. Podrá fingir que lo inspecciona todo mientras se relaja. Y decidió comprarle un regalo a Senia. Y ni siquiera sabe que les gusta a los niños del mundo de las artes marciales. Pero de repente, justo antes de subir al carruaje, Jaén lo detuvo y le dijo que no viajaría en él. En cambio, correría junto a ellos. Ilmok se sorprendió y no supo de qué hablaba Lady Chin. No la entendía. Mientras tanto, el carro se puso en marcha y Ilmok permaneció en el lugar observando cómo se alejaban. No perdió tiempo y corrió tras ellos. Le preguntó a la señora qué estaba repitiendo.
Jaén respondió que también era parte del entrenamiento. Después de todo, había aprendido la técnica de los pasos ligeros del demonio celestial ayer. Ahora necesitaba mantener el ritmo del carruaje usándola. Y ve que la espalda del joven está torcida. Y necesita concentrarse. Deben mantener una postura recta en cualquier situación. Y solo se permite descansar durante los ejercicios de respiración. Al atardecer, Ilmok ya se moría, tras haber pasado todo el tiempo corriendo tras el carro. Pero no duró mucho, y justo antes del barrio de Kutza, cayó al suelo detrás del carro. No entendía qué clase de descanso era este. Quizás fuera entrenamiento, pero solo eran ejercicios de respiración en un vagón tembloroso. Apenas logró controlar su energía desbordante, pero aún no había descansado. Jaén lo crió y pensó que lo había hecho bien. Y ahora comenzarán inmediatamente la limpieza y los ejercicios para el meridiano. Pero Ilmok quería un poco de decoro en ese momento. Pero Jaén había dicho que las clases de doctrina de hoy comenzarían en 1 hora. Hasta entonces, por favor, que prepare los materiales. Ilmok sentía que le costaba mucho moverse, a pesar de que su ama lo ayudaba. Al día siguiente se sintió más alegre y paseó por la ciudad con sus defensores. Comprendió que inspeccionar la aldea era realmente útil. ¿Por qué debería preocuparse por mejorar el culto demoníaco? Además, si propone algo, conseguirá más trabajo. Y aunque se te ocurra algo, mejor hacerse el tonto. ¿Y si Jaén decidiera preguntarle qué opina de este lugar? El protagonista cree que este es un pueblo bastante tranquilo. ¿Y no sabe a qué se dedican principalmente los seguidores? Jaén respondió que suelen someter a bandidos o saqueadores. Pero como están ubicados cerca del cuartel general, casi no hay bandidos aquí. Y así ayudan a gente común con problemas menores y difunden el mensaje. Ilmok lo entendió todo y se sentó a descansar. Pero Caena dijo que mañana procederían según lo previsto. El tipo no entendía a qué horario se refería. Jaén respondió que hasta que encontraran una manera de mejorar las cosas, no deberían viajar por todo Xinjiang, y el siguiente pueblo está a más de 1000 lis de distancia, lo que significa... Ilmok, al enterarse de tal distancia, le pidió que se detuviera, y dijo que había tenido una idea brillante, y que sin duda funcionaría. Jaén se sorprendió y decidió averiguar de qué se trataba. El chico le pidió que le trajera un pincel, tinta y papel. Pero Ilmok sabía que no podía decir que se había quedado sin ideas. El problema es que, dada la forma en que opera el culto, no podrá realizar ni el 10% de sus planes. Aún así, es mejor que nada, piensa el tipo. Pero así, aún no está del todo terminado. Y además, ¿no creará esto nuevos problemas? Y luego podrá usar eso como base. Y para el resto actuará de manera diferente. El ministro de Defensa, Ho, se sorprendió de que el caballero hubiera escrito tanto tras observar solo medio día. Y quizás los rumores sobre la brillante mente del joven caballero fueran ciertos. Jaén le preguntó si estaba hablando de la ocasión en que el joven maestro propuso el sistema de informes. Ho respondió que todo era cierto. Pensó que solo eran rumores, pero al mirarlo ahora, ya no lo dudaba. Wang también creía que tener demasiadas ideas no siempre es bueno. Estas ideas deben aportar un beneficio real a la secta. Ho le dio una palmadita en la espalda, dejando claro que estaba siendo demasiado estricto. Pero Wang creía que decía la verdad. Caen también estuvo de acuerdo repentinamente con el guardián Muel. Que haya muchas ideas no significa que todas sean buenas. Pero el joven maestro Ilmok era diferente. Obvio que ella tenía tanta fe en él. Pero Jaén dijo que cuando se trata de relajarse, el joven maestro no se dejará vencer por nadie. Mientras se disponía a partir, Jaén miró el documento que le había entregado el joven caballero y pensó que era un plan excelente. Como dijo el joven maestro, pueden regresar a la fortaleza. El demonio celestial seguramente estará complacido. Pero Ilmok creía que aún faltaba un elemento crucial. Aún no era perfecto. No entendía qué podía ser. Se preguntaba si sería un efecto secundario de la espada, pero decidió que el objetivo principal eran los niños, y los niños necesitan ser tratados con cuidado. Y además, le recordó al senador. De repente, Jaén lo agarró del hombro y le dijo que no se moviera. Se preguntó a qué se debía la brusquedad. Eren abrió la puerta del carruaje
y vio a unos bandidos montados abalanzándose sobre ellos. Y aunque están demasiado organizados para ser bandidos, lo más probable es que sean desertores, y los guardias deben estar planeando aniquilarlos de un plumazo, y solo les queda observar en silencio desde aquí. Ilmok estaba absorto en sus pensamientos, y Jaén no pudo comunicarse con él. Los bandidos rodearon el carro, y el jefe ya había decidido que matarían a los hombres y venderían a las mujeres como esclavas. Pero uno de los bandidos empezó a gritar que nunca querían ser bandidos, y al menos aún tenían conciencia, y les ordenó a los demás que tuvieran cuidado y no se hicieran daño. No quería más derramamiento de sangre, y sabía que era demasiado tarde para arrepentirse. Les ordenó que lo entregaran todo, y a cambio les perdonarían la vida. Sintió lástima por ellos, por supuesto, pero no podía dejar que sus hermanos murieran de hambre. Y sin embargo, en verdad, si tan solo pudieran vivir decentemente. Guan y Jo saltaron del carro y salieron de inmediato a matar. Pero Ilmok abrió la puerta trasera del carro y le ordenó a Guan que no matara al anciano. Pero Guan no tuvo tiempo de detenerse y le cortó la cabeza al viejo. Los bandidos, al ver esto, se dieron cuenta de que habían perdido a su jefe. Guan informó inmediatamente que el jefe había sido derrotado. Gen también se preguntó si eso era realmente necesario. Pero los bandidos también descubrieron que eran de un culto demoníaco y decidieron matarlos a todos. Jaén vio y dijo que estos dos guerreros podrían lidiar fácilmente con bandidos comunes. Pero ella no sabía a qué venía todo ese alboroto. Ilmok le dijo que se callara y observara. Guan no se detuvo ahí y continuó atacando a los bandidos. Noqueó al principal de un puñetazo. Ilmok creía que estas personas serían el broche de oro a su plan. Al anochecer, el jefe bandido yacía junto al árbol, consciente de que el guardia lo había presionado. Y su cuerpo no se movía. Ilmok se acercó a él y, llamándolo Kang Gen, le preguntó si estaba despierto. Gen se sorprendió y decidió preguntarle al niño cómo sabía su nombre. Pero Ilmok respondió que no era difícil averiguarlo. Le contaron todo, solo tenía que preguntar. Gen no podía creer que le contaran todo. Pero Ilmok le dijo que a su pueblo le gustaban las mujeres hermosas y la comida. Y por lo que había oído, había tenido un destino trágico. Un chico más joven que él había ascendido a un rango superior gracias a sus conexiones. Y le da consejos como anciano. Y Gena es acusado de malversación de fondos. Escapa por poco de la ejecución junto con sus hombres y termina en las tierras de una secta demoníaca. E incluso si intentara unirse a ellos, lo rechazarían por ser exmilitar. Gen decidió averiguar a qué se refería el tipo. Ilmok decidió descubrir cómo sería servir a una secta demoníaca. Puede que no lo parezca, pero es discípulo de un demonio celestial y es perfecto para lo que sea que esté planeando. Y si obedece, borrará sus crímenes y lo ayudará a unirse oficialmente a la secta. Y no son ellos los que arriesgan sus vidas por él. ¿Y no prefiere trabajar con ellos sin vergüenza? Pero Gen decidió conocerlo mejor. ¿Qué vio en él para hacerle semejante oferta? ¿No temía ser traicionado? Ilmok respondió que para reconocer a una persona hay que fijarse en quienes la siguen. Y su gente puede ser tonta, pero es precisamente por eso que duda que sigan a un verdadero villano. Gen se dio cuenta de que una vez más estaba en deuda con sus hermanos. Y ahora todas las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, y francamente su idea no era nada grandiosa. En resumen, era abrir una escuela. Y los esfuerzos del culto demoníaco redujeron el número de bandidos. Pero debido a esto, los niños tuvieron menos oportunidades de experimentar la misericordia del culto. Y como resultado, su fe se debilitó. Esta escuela se creó para corregir eso. Los niños asistirán a la escuela, donde aprenderán a leer y escribir de forma natural. Poco a poco, esto no solo ampliará la influencia de la secta, sino que también creará un sistema para cultivar nuevos seguidores. El maestro lo miró y pensó que era brillante. Y un plan impecable, digno de los efectos secundarios de su espada. Pero Ilmok comprendió que no se trataba de un efecto secundario. De repente, el maestro sintió curiosidad y preguntó qué parte era, señalando. Y según su informe, ¿en serio aparte de estudiar?
Pero Ilmok interrumpió al profesor y respondió que todo estaba correcto. Su plan tenía otro giro. También enseñarían artes marciales en la escuela. Artes marciales disfrazadas de ejercicio diario. La maestra vio que el estudiante se proponía enseñarles a los niños artes demoníacas. Sin duda podrían lidiar con sus efectos secundarios. Sin embargo, si sus corazones no son puros, solo aumentará el sufrimiento innecesario. Pero Ilhan creía que no se trataba de artes demoníacas. Lo que los niños aprenderían eran los fundamentos de las artes marciales y las técnicas externas. El maestro se dio cuenta de que el estudiante se proponía seleccionar a los más dotados de ellos y enseñarles artes demoníacas. El estudiante confirmó sus palabras. Y no importaría si al final no lograban dominar las artes demoníacas, e incluso si solo se trata de lo básico, la diferencia entre alguien que tiene artes marciales y alguien que no es enorme. Y los niños entrenados en artes marciales sin duda se convertirán en un bastión para la secta. Los desertores que reclutaron en el camino los ayudarán en esta tarea. Son competentes en artes marciales militares. Son más lentos, pero al menos no hay efectos secundarios. Ya estaban ansiosos por unirse al culto, por lo que con su ayuda, aprender los conceptos básicos sería muy fácil. Además, son ideales para la enseñanza infantil. Pueden ser enviados a regiones donde no hay una persona idónea para dirigir la academia. El profesor elogió al estudiante por su esfuerzo. Había hecho una contribución significativa, así que le permitirá ponerle nombre a esta academia. ¿Pero ya tiene ideas al respecto? Ilmok entendió que había tomado la idea de la Academia del Mundo Moderno. Un lugar donde no solo enseñan artes marciales y entrenamiento físico, sino también desarrollo del carácter. Y algo similar está ganando popularidad en el extranjero, incluso en Estados Unidos. Quiere que los niños crezcan grandes y fuertes. Así que quiere llamarlo Taekwondoyan. Y esa es una academia de taekwondo. Al anochecer, Ilmok llegó a su habitación y se acostó en el sofá a descansar. Jaime se volvió hacia el joven maestro y le dijo que había cancelado las clases de hoy. Pero, ¿no quería al menos lavarse la cara antes de irse a la cama? Ilmok pidió que lo dejaran pasar hoy. El propio maestro dijo que había hecho un gran trabajo, así que lo dejarían pasar hoy. Jaime lo dejó descansar y le deseó un sueño reparador. Ilmok comprendió que la misión había terminado, y mañana por fin vería a Sena. Y se preguntó si le habría ofendido que hubiera desaparecido sin decir palabra. Y no fue por nada que le compró un regalo. Y espera que se calme pronto. Pero de repente, inesperadamente, Ilmok levantó la cabeza y vio frente a él a un hombre enorme que se parecía a su hermano. Ilmok decidió averiguar qué lo había traído allí a tan hora. Pero no sabía por qué estaba allí el tercer hermano mayor. Entonces respondió que tenía una manada entera siguiéndolo, por si mataba a alguien accidentalmente. Quería verlo sin que lo supieran. Ilmok comprendió que no eran guardias, sino perros guardianes. Así oyó el gran orgullo del amo por su hermano menor. Y el sistema de denuncia, Taekwondoyan, jamás se le habría ocurrido. Ilmok pensó que su hermano había venido por celos. Dijo que se había estado preguntando cuál era la diferencia entre ellos. El estudiante creía que, si las cosas seguían así, se cortaría la cabeza en cuanto algo no le gustara. Pero So fue descarado y de inmediato le arrebató la caja a su hermano menor. Ilmok comprendió que su tercer hermano era una persona insegura, así que abrió el regalo y se dio cuenta de que él y su hermano eran completamente diferentes. Y parecía que estaba empezando a enamorarse de alguna chica. Y, en serio, ¿a quién no le gustaría un hermanito inteligente? No como el tercer hermano, que es viejo, andrajoso y no sirve para nada. Y para alguien como él, solo le quedaba morir. Pero de repente cambió y decidió que tenía que matar a todos. Ilmok se levantó de un salto y empezó a negar sus palabras. ¿Y el tercer hermano? Entonces, la persona a quien más respeta después del maestro. No debería decir eso. Así que se sorprendió de que su hermano menor lo considerara solo superado por el maestro. Ilmok confirmó que el maestro era el primero y el hermano mayor el segundo. Es un hombre sin valor, inseguro de si merece siquiera entrar en el salón de las artes demoníacas. Y para alguien como él, el tercer hermano mayor
Es un verdadero ejemplo a seguir. Y considera a su hermano mayor un modelo a seguir. Y la persona a la que va dirigida esta horquilla es solo una chica que conoce. E incluso ella dice que los chicos como su hermano mayor son muy populares hoy en día. Ilmok decidió usar el nombre de Sena por un tiempo. No lo creyó y pensó que el joven se burlaba de él. Ilmok respondió que el maestro había dicho algo parecido. Quizás no lo supiera, pero el maestro lo regañaba constantemente, y siempre decía lo mismo. Y que debería seguir el ejemplo de su tercer hermano mayor en todo. ¿Y no son sus 14 golpes sin sombra la mejor técnica de matar del mundo? Se jactó tanto de cómo el tercer hermano lo había calmado. Así que empezó a creérselo todo y a preguntarse si era cierto. De repente, Ilmok creyó haber dicho algo malo. En ese momento, las moscas empezaron a volar por la habitación, y So blandió su espada y las aniquiló. Ilmok, conmocionado, observó con la boca abierta. Así que explicó que este era el primero de 14 golpes sin sombra. Y le dijo al más joven que pensara en la espada de su hermano mayor y perfeccionara sus habilidades. Y antes de irse le contó que había pasado una velada agradable con su hermano menor, y que de ahora en adelante lo visitaría a menudo. Ilmok pensó que debía cambiarse de ropa, y su ropa interior estaba empapada. Al día siguiente, Ilmok le dijo a la niña que después de comer saldría a caminar. Sabía que hoy por fin volvería a ver a Sena. Apenas había dormido por culpa de su tercer hermano, así que hoy la rodearía de cariño. Pero de repente, Jaén le pidió que esperara un poco. El estudiante se sorprendió y decidió averiguar qué había sucedido. Jaén explicó que el estudiante no pudo estudiar ayer, por lo que quería compensarlo hoy. Pero Ilmok respondió que veía que Lady Chin también necesitaba tiempo para recuperarse. Pero no entendía por qué lo trataba así. Jaén explicó que el progreso del joven maestro era mucho más importante que el suyo, y quizás había otra razón por la que no podía estudiar ahora mismo. El estudiante comprendió que no podía decirle la verdad, que iba a encontrarse con Sena. Ilmok decidió mentir de nuevo, y respondió que no había motivo. Simplemente tenía miedo de que le diera sueño después de comer. Al oír estas palabras, Jaén corrió de inmediato a preparar todo para la clase. Se disculpó en silencio con Sena y le prometió que mañana descubriría la verdad. Mientras tanto, Sena estaba al frente del clan, pero no se atrevió a entrar. Sentado en la mesa de estudio, Ilmok escribía, pero al mismo tiempo se frotaba los ojos. Jaén vio esto y pensó que no había dormido lo suficiente. El estudiante respondió que era cierto y que no podía conciliar el sueño de inmediato. Pero en realidad es por culpa del tercer hermano mayor. Pero ella no necesita saberlo. De repente, Ilmok se levantó y decidió tomar un poco de aire fresco. Pero Jaén decidió esperarlo en la habitación. El estudiante creía que el tercer hermano mayor vendría a verlo todas las noches a partir de ahora. Y últimamente no había podido dormir. Pero se preguntaba qué hacía So por la noche. Aún tenía que averiguarlo de alguna manera. Y ahora prefería estar tumbado en el césped con Sena, no todo esto. De repente, Sena abrió la puerta y se paró frente a él. Abrió los ojos y, al verla, no supo qué hacía allí. Ni siquiera recordaba que siempre había sido pelirroja. Sena lo saludó. Pero Ilmok inmediatamente quiso saber cómo sabía que él estaba allí. ¿Y cómo era posible que estuviera fuera tan tarde? Su madre la regañaría. Pero Sena le tomó la mano y decidió averiguar por qué la había abandonado. Habían prometido jugar juntos todos los días. Ilmok se disculpó y dijo que había una buena razón. Jaén escuchó voces extrañas y decidió escuchar. Pero Ilmok decidió contarle cómo sucedió todo. Pero Sena lo detuvo y dijo que era inocente. Después de todo, él era discípulo del mismísimo demonio celestial. Sena lo empujó al suelo y le dijo que lo entendía todo y que por eso iría con ella. Ella apretó sus hombros con tanta fuerza y creyó que en su clan comerían, dormirían y jugarían juntos. Ilmok vio que ella lo lastimaba y su fuerza se manifestó plenamente. Le rogó a Sena que recobrara la cordura, pero Sena creía que asumiría toda la responsabilidad por él. Ilmok comprendió que la verdad de la que había estado huyendo todo este tiempo estaba aflorando de repente en su memoria, y solo pensarlo me deja sin aliento.
que Sena también domine las artes demoníacas y se convierta en miembro de pleno derecho de la secta. De repente, Jaén se acercó y se dirigió al joven maestro. Dijo que iría a comprobarlo. Así que, ¿por qué se quedó paralizado? Sena, al ver a la mujer, la consideró una enemiga y fue inmediatamente a matarla, y dijo que era ella quien se interponía en el camino de Ilmok. Y por eso sin duda la mataría. Jaén esquivó sus ataques y se dio cuenta de que estaba poseída por un espíritu demoníaco. Ilmok le rogó a su ama que no le hiciera daño. Esta niña simplemente está bajo la influencia de un demonio oscuro, y le pide que simplemente la neutralice. Jaén aprovechó el momento y detuvo sus movimientos con un golpe gélido. Sena sintió un repentino escalofrío en el cuerpo y se detuvo. Jaena le preguntó al joven maestro si estaba bien. Ilmok respondió que todo estaba bien, pero que Sena era más importante. ¿Y no entendía qué le había pasado a esa niña? Jaena explicó que usó una técnica demoníaca menor para ralentizar temporalmente sus movimientos. Como no afectó su flujo sanguíneo, pronto podrá volver a moverse. Pero de repente, Sena recobró el conocimiento y comenzó a atacar a su ama. Pero Ilmok la apartó y se llevó la peor parte. Ilmok estaba herido, pero Sena decidió preguntarle qué hacía, y le ordenó que se alejara de ella rápidamente. Y si él se queda ahí, no podrá matarla, y le pide que no diga que están saliendo. Sena no escuchó el resto de la respuesta, y decidió que era verdad. Empezó a decir que él no había venido porque estaba con ella. Pero Ilmok la abrazó bruscamente y le pidió perdón. Y ella se preocupó mucho cuando él desapareció sin decir una palabra. Y eso es porque tenía una tarea urgente de su maestra. Así que ni siquiera tuvo oportunidad de hablar con ella. De hecho, mantuvo sus encuentros en secreto. Si se lo hubiera dicho antes, no se habría preocupado tanto. Pero entonces su tiempo juntos se habría visto comprometido. Y a él no le gustó nada. Así que simplemente le pidió perdón por ser egoísta. Decidió preguntarle cuánto lo odiaba. Sena respondió que no lo odiaba en absoluto, y empezó a disculparse por su hombro lesionado. Ilmok dijo que todo estaba bien y que no le dolía nada. Pero Jaén de repente decidió preguntarle al maestro, ¿cuándo se hizo cercano a la heredera del clan Hekren? Ilmok se sorprendió de que ella también conociera a Sena. Y se dio cuenta de que había dicho que Sena era del clan Hekren. Jaén respondió que todo era cierto, y que ella era la única nieta del clan Hekren, y a juzgar por la reacción del joven caballero, realmente desconocía las costumbres. La estudiante no entendía de qué costumbres hablaba. De repente, Jaén giró la cabeza y vio a una mujer del clan Hekren acercándose, y le prometió que le explicaría todo con detalle más tarde. Ahora no era el momento de hablar de ello. Sabía que la mujer Hekren podía oírlo todo. Ilmok la vio y decidió averiguar quién era. Jaén respondió que pertenecía al clan Hekren, y la de enfrente es Lady Yonhua. Es la madre de Songna, de la familia Hiekrion. Ilmok se dio cuenta de que esa cara malvada era exactamente como la de Sena cuando estaba enojada. Sena, al darse cuenta de que su madre había venido a buscarla, se dio cuenta de que estaba muy enfadada. Ilmok prometió hablar con su madre y decirle que esperara allí un rato. Jaén quería saber qué planeaba hacer. La estudiante respondió que primero debían hablar con ella. Ilmok salió a recibirla y le dijo que pensaba que el clima local debía ser duro para ella, y fue un honor para él conocerla. Y ante ella estaba el octavo discípulo del demonio celestial. Y decidió preguntarle a la señora si estaba bien. La señora respondió que sí. Y antes que nada quería preguntarle algo. ¿Cuáles eran sus intenciones con respecto a la joven? Ilmok respondió que no entendía de qué hablaba. Pero la señora le pidió que no fingiera. Sabe perfectamente que Sena vino aquí a buscarlo. Y eso significa que se conocían. Pero Sena jamás se acercaría a nadie primero. Y resulta que el joven caballero tenía alguna intención y violó la costumbre. Ilmok se dio cuenta de que la dama se refería a que había atraído a Sena allí con alguna intención. En realidad, simplemente se conocieron por casualidad y se hicieron amigos. La señora no creyó en sus palabras, y se lo dejó claro con su mirada. Ilmok insistió y dijo que no le importaba si ella lo creía o no, pero era verdad. ¿Y qué costumbre era aquella que tenía a todos tan preocupados?
La señora abrió su abanico y respondió que creía que tenía un mentor. ¿No se lo había dicho? Jaén se disculpó y explicó que era su culpa. Pero Ilmok la detuvo y le dejó claro que solo estaba concentrado en prepararse para Madowan, y todas sus clases estaban dedicadas al examen de ingreso. Pero si no es mucha molestia, quizás la señora podría explicárselo. Pero de repente Ilmok se dio la vuelta y vio que Sena había salido de la casa y estaba parada frente a la puerta. La señora dijo inmediatamente que era difícil hablar de esto frente al Sena. ¿Podrían hablar en privado? Al entrar en la casa con té caliente, Ilmok decidió preguntarle si le contaría todo. ¿Qué clase de costumbre era esta que no podía comentar delante de ella? La dama respondió y comenzó a contar cómo las niñas de la familia Hekren habían sido entrenadas en el arte de la garra solitaria del tigre de sangre desde la infancia. El efecto secundario de este arte es una naturaleza extrema y obsesiva. Y dicho sea de paso, la costumbre prohíbe cualquier contacto hasta que el niño se apegue a algún objeto. Ilmok comprendió que la señora temía que Sena dañara a otros, pero comprendió que de ser así, la costumbre sería innecesaria. Y el mundo no es tan simple. Es natural encariñarse con la gente, pero la gente se lastima, enferma y finalmente muere. Ningún apego puede durar para siempre. Y para un miembro de una secta divina, los riesgos son aún mayores si la persona a la que están vinculados muere. En el pasado, incluso personas externas han intentado explotar esta debilidad. Al dirigir su obsesión hacia alguien o amenazar a esa persona, intentaron controlar a la familia Hetren desde las sombras. En última instancia, todo es para proteger al Sena. Y es precisamente por eso que deben apegarse a la costumbre. Estos son los argumentos de la señora. Yonhua. Ilmok apretó los puños y no pudo responder. Pero la dama vio que lo entendía y decidió irse. Y esperaba que no hiciera falta despedirnos. Pero Ilmok no pudo resistirse y decidió preguntarle si la dama había terminado con sus excusas. La señora se sorprendió y, volviéndose, le preguntó qué acababa de decir. Debió haberse puesto nervioso y haber dicho algo incorrecto, y si se disculpaba ahora mismo, ella fingiría no haber oído nada. Pero Ilmok se mantuvo firme, y le preguntó de nuevo si ya había terminado de poner excusas por burlarse de Sena. La obliga a practicar artes demoníacas, usando la costumbre como excusa, pero se niega a darle su amor maternal por la misma razón. Se levantó y le preguntó si le había dado una opción, y si sabía lo que Sena quería. ¿Y como su madre, no comprende lo que la obliga a sacrificar? La señora respondió que un recién llegado a esta secta, ¿qué podía saber de lo que ocurría allí? ¿Y sabe siquiera cuánto dolor le ha causado a esta niña? Ilmok respondió que no lo sabe. Pero sí sabe una cosa. Todo es por sus mentiras y su falta de fe. La señora se enfureció mucho y comenzó a absorber su propio poder demoníaco. Luego se dispuso a atacar al joven. Ella quería matarlo. Jaén, al preverlo, se levantó para defenderlo, pero el propio maestro vino corriendo tras ella y se paró frente a ella. La dama se detuvo al ver al anciano. Cayó de rodillas y comenzó a saludar al señor demonio. El maestro le dijo a Ilmok que se había apresurado a llegar allí para que el estudiante no llegara tarde al entrenamiento y que se había topado con una visión que nunca había visto antes. Tiene muchas preguntas, pero primero quiere plantear una. Le preguntó a su discípulo qué quería decir al atreverse a hablar de falta de fe en esta secta divina. Mientras tanto, Sena seguía sentada afuera, llorando de vergüenza. Mientras tanto, en el segundo piso, el maestro estaba furioso. El maestro le pidió a su alumno que hablara, lo que realmente quería decir cuando habló de la fe. Ilmok se arrodilló y respondió que todos los efectos secundarios de las artes demoníacas podían superarse. Eso le dijo su maestro cuando empezó a estudiar las artes demoníacas. ¿Y qué ve ahora? Actúan como si Sena estuviera condenada a sucumbir a los efectos secundarios, como si la señora no creyera en su propio clan. Ilmok se acercó a ella y le dijo que la fe de la que hablaba era para que ella, como madre de Sena, creyera un poco más en ella. Sena aún es una niña, pero no es ni tonta ni débil. Puede soportar los efectos secundarios del arte de la garra solitaria del tigre sangriento, e incluso si experimenta una desviación del chi,
Con un poco de ayuda podrá recuperarse. Y todo esto, señora, ella lo sabe mejor que nadie. La señora se sorprendió con estas palabras y decidió preguntarle al joven caballero por qué creía tanto en Sein. Ilmok respondió que Sena era hija del gran y orgulloso clan Hekren. Tras hablarlo todo, la dama abrió las puertas, y Sena ya la estaba esperando. La señora al verla se dio cuenta de que había estado allí todo ese tiempo, y le ordenó que la siguiera. Sena se volvió hacia su madre y le dijo que tenía algo que decirle. Pero su madre le pidió que no le dijera que quería volver. Sena apretó el puño y le dijo a su madre que lo había entendido todo correctamente, y que sería digna del clan Hekren. Comerá todo lo que le den y entrenará aún más duro. La maestra la escuchó y le preguntó si ella también estudiaría duro. Sena le dijo a su madre que por supuesto que sí, y estaba muy contenta de que su madre hubiera empezado a comprenderla. Mientras tanto, el maestro le dijo al estudiante que esta pequeña muchacha del clan Hekren ya estaba perdidamente enamorada de él, y hoy salió con una herida leve. Pero un día estos efectos secundarios podrían costarle la vida. ¿Y de verdad cree que puede con esta niña? Ilmok respondió que Sena jamás le haría eso, y lo que es más, incluso si esto sucede, lo soportará todo. El maestro vio su determinación y le dio la libertad de hacer lo que creyera conveniente. El profesor estaba encantado de haberse topado con un joven tan asombroso. Había ideado un plan tan profundo que ni siquiera él mismo había imaginado antes. Y si todo sale bien, el clan Hekren se convertirá en su fiel aliado. Y llegará el día en que Ilmok ya no será llamado simplemente el discípulo del demonio celestial. Unos días después del entrenamiento, Ilmok le pidió que tomara un breve descanso. Sabía que, afortunadamente, no había habido más problemas con el clan Hekren desde ese día. Pero de repente Sena llegó corriendo y se abalanzó sobre su hermano, y comprendió que nadie encontraría falta en el asunto que el demonio celestial había tomado personalmente. Y aunque estaba muerto de miedo de que el maestro llegara tarde, Ilmok decidió preguntarle a Sena si había estudiado bien hoy, y aún así, tenía razón al oponerse a ellos. Sena le dijo a su hermano que había estudiado con diligencia, pero él creía que incluso en un culto demoníaco muchas cosas están permitidas. Pero torturar a niños es demasiado. Además, si no puede permitirse al menos estos momentos de relax, pronto se volverá loco. Sena también decidió preguntarle a su hermano qué había estado haciendo hoy. Ilmok recordó de repente lo que quería darle en cuanto lo vio, y hace poco fue a hacer un recado para el amo. Vio esto, y enseguida pensó que le vendría bien. Así que le compró un regalo. ¿Y se probaría un regalo así de su hermano? Sena lo tomó, y era su propio regalo de su hermano. Sena decidió que podía ensuciarlo y usarlo en algún día muy importante. La estudiante entendió que si esto continuaba, se podría considerar que tenía un control bastante estable sobre los efectos secundarios. De repente, Ilmok notó a alguien y decidió averiguar quién era. Al mirar más de cerca, vio que los hermanos So y Vi se dirigían hacia ellos. Ilmok se puso de pie y saludó a sus hermanos. Nadie sabía que So venía a verlo todas las noches, y Vi no sabía qué hacía allí. Así lo dijo. Y en realidad solo acompañaba a su hermano. Ilmok no entendía por qué haría algo tan desagradable. Explicó que el primer Sagen estaba muy preocupado por el problema de personal en el cuerpo del dragón rojo. En esencia, querían que el joven los ayudara. Vi también dijo que los rumores sobre el genio de su joven sabio corrían por todas partes. ¿Y no compartiría su sabiduría con ese insensato Sagen? Ilmok sabía que si se lo negaba en persona, estallaría de ira. Decidió averiguar cuál era el problema, y se dio cuenta de que no tenía más opción que escuchar en silencio. Escuchó y le preguntó a su hermano Vi, y teme que él tampoco sepa la respuesta. Vi respondió que todo estaba bien. ¿Cómo podía ser tan fácil elegir a alguien, especialmente tratándose del subcomandante del cuerpo del dragón rojo? Si fuera fácil, no se habría acercado a él. Ilmok suspiró porque su hermano no había explotado y no había tenido más trabajo que hacer. Una respuesta perfecta. De repente, Vi vio a Sena y al principio no entendió quién era, y luego descubrió que era una joven del clan Hekren. Y oyó que últimamente visitaba a menudo a su joven sabio.
Vi sintió curiosidad por el regalo que sostenía. Él tomó el regalo y creyó que esta horquilla era indestructible. Y ahora la ayudaría. Vi forcejeó para abrirla y vio que estaba apretada. Ilmok le dijo que aflojara la mano y se abriría. Sena tenía miedo y le pidió que le devolviera el regalo para que no lo rompiera. Pero Vi no le hizo caso y lo rompió en sus manos. Sena, al ver esto, se llenó de ira. No sabía qué hacer, pues su regalo se había roto. Sena decidió preguntarle cómo se atrevió a romper el regalo que le dio su hermano. Ella amenazó con matarlo, pero Ilmok logró callarle la boca para que no dijera nada innecesario. Vi confirmó que fue su culpa. Ilmok no le gritó y dijo que todo estaba bien. Pero Vi creía que lo más importante era que todo dentro estaba intacto. Ilmok tomó el regalo y le pidió que no llorara. Sena tomó el regalo y dijo que era de su hermano menor. V vio que su conexión era más profunda de lo que creía. Jain les informó a los hermanos que calmarían a Sena y les pidió que se fueran por un rato. Vi se disculpó con su hermano pequeño por causar tantos problemas y luego irse así. Volverá, así que nos veremos pronto. Ilmok lo comprendió todo y les dijo que se cuidaran. De hecho, deseaba que no volvieran. Así que V no era tan irascible como creía. Y tal vez podría estar un poco más tranquilo con V. Sena dijo que el gran joven maestro era un idiota. Vi se detuvo al oírlo, pero Ilmok le pidió que no dijera eso. No entendía qué pasaría si Vi la oía. Vi se giró y preguntó qué acababa de decir la chica. Ilmok no entendió y le pidió que lo repitiera. Vi entendió lo que quería oír y le pidió que repitiera sus palabras nuevamente. Jaen le pidió al joven maestro que esperara. Ilmok también le pidió a Sena que se disculpara con Sagen. Inmediatamente empezó a gritarle al menor que le callara la boca. Sena empezó a gritarle que el gran joven maestro era un idiota, ya que ni siquiera podía abrir la caja. No tuvieron tiempo de calmarla. Mientras Vi ya estaba en su apogeo, e Ilmok comprendió que estaba acabado. Ilmok recordó que Vi se había llamado idiota hacía un minuto. Pero ¿por qué se enojó tanto cuando alguien más lo llamó idiota? Y decidió que primero necesitaba poner a Sena a salvo. Ilmok decidió cambiar de tema y reveló que tenía una solución. Vi se calmó y no entendió de qué solución hablaba. Ilmok le ofreció el escuadrón Yeroknan. Que nombren al tercer líder de escuadrón como adjunto. Es lo mejor. Vi dijo que era el más débil, pero eso no importa. Sabía que era demasiado tarde para decir que Sena no había querido insultarlo. Pensó que, como Vi era el comandante, el poder de combate no era tan importante, y cambiar de tema es su única oportunidad. Y ve que el comandante del tercer destacamento es el mejor manejando el papeleo. Será el apoyo perfecto para él. Vi entendió que el más joven quería decir que, como era un idiota, debería nombrar un tercer comandante inteligente. Al ver que V lo atacaba con su propio golpe, se dio cuenta de que era demasiado tarde para esquivarlo. Decidió al menos bloquearlo. Apretó la espada con fuerza y deseó que su cuerpo se moviera más rápido. Pero Vi golpeó con tanta fuerza que la hizo añicos. Ilmok sintió que su hermano era muy fuerte incluso después de usar la espada voladora que capturaba almas. Y el hecho de que pudiera parar el golpe ya era un milagro. Y soñaba con que So haría algo con este psicópata. Entonces vio que todo se encaminaba hacia una batalla. Decidió defender a su hermano menor y detuvo a V. Pero V logró esquivar el golpe, para luego inmediatamente utilizar sus puños y golpear a So. Así le rogó al primer Sagen que se recompusiera. Vi no pudo recuperarse, pero logró detenerlo a distancia. Ya nada podía detener a Vi. Estaba sediento de sangre y dispuesto a destruirlo todo. Comprendió que era una locura, pero no tuvo más remedio que intentar detenerlo. Durante la colisión, se produjo una explosión. Ilmok también estaba en el humo, y de repente sintió que alguien lo agarraba por el hombro. Al darse la vuelta, vio que era Jaen. Ella le preguntó si estaba bien. Ilmok respondió que estaba bien, y empezó a preguntar dónde estaba Sena. Jaen explicó que había presionado sus puntos gatillo y la había dejado inconsciente, y decidió que ella también se uniría a la lucha. Pero Ilmok intentó detenerla, pero ella le dijo que aprovechara la oportunidad y huyera. Ilmok comprendió que ya eran pocos, y necesitaban pedir ayuda juntos,
¿Y qué otra opción les quedaba para luchar? Pero la diferencia de poder es demasiado grande. Si escapa solo, podría sobrevivir. Pero si lo hace, este tipo es la única forma de salvarlos a todos. Vi no pudo detenerse y comenzó a atacar a Heen, y lanzó un ataque mágico con su espada. Mientras So estaba herido y yacía exhausto en el suelo, Ha-in ya lo estaba atacando, pero V la agarró de la ropa y la arrojó tan fuerte que la estrelló contra el suelo. Jaén no pudo hacer nada. Vi repitió que tenía que matarlos a todos, y levantó su espada para rematar a Jaén. Ilmok vio esto y lo llamó idiota. Vi al oír estas palabras, se detuvo de inmediato. Su hermano menor le dijo que su cabeza solo servía para usar un sombrero. ¿Y acaso no veía con quién hablaba? ¿De verdad quiere pelear el hermano mayor? Pero Vi se enfureció y lo atacó, amenazando con matarlo. Y así comenzó la persecución mortal. Jena, al ver esto, empezó a gritarle al joven amo que huyera. Ilmok se dio la vuelta y empezó a huir de su hermano mayor. Intentó levantarse, pero So la detuvo, diciéndole que descansara, y él protegería a la menor. Mientras tanto, Ilmok huyó sin mirar atrás. Comprendió que si simplemente esperaba ayuda, todos morirían. Tenemos que llamar a los demás de inmediato. Solo allí sobrevivirán. Pero, curiosamente, el pie de Ilmok golpeó una roca y cayó al suelo. En ese momento, V estaba a punto de atacar. Tuvo suerte de caer y salvar su vida. Ilmok sintió que su hermano se acercaba. Pero Vi no se dejó intimidar, y ya lo dominaba con su espada. Pero So logró correr y levantó su espada para repeler el ataque del hermano mayor, salvando al menor de él. De repente decidió averiguar cuál era el plan. Ilmok respondió que todos debían huir de él. Él mismo comenzó a huir, mientras So retenía a su hermano mayor. Se dio cuenta de que sus allegados habían llegado primero, y eso le alivió un poco la carga al tercer hermano, pero aún no fue suficiente para calmarlo sin el maestro. Vi empezó a gritar con todas sus fuerzas, furioso, y Ilmok decidió distraerlo. Para entonces los demás habían llegado para detenerlo y tomaron el control. Pero V estaba listo para acabar con ellos e intentó hacerlo. Comenzaron a llamarlo idiota y a esquivar sus ataques. Ilmok corrió una larga distancia y le preguntó a su hermano por qué demonios se estaba desquitando con la gente equivocada. O el hermano Bai decidió presumir de su estupidez. Bai volvió a conectar con su hermano menor y escuchó todo lo que dijo. Ilmok vio que Di estaba distraído. Y ahora, mientras los demás contenían a quienes se abalanzaban sobre él, se salvarían. Pero Vi estaba cansado de todas esas palabras y decidió agitar la mano y enviar su espada directamente a su hermano menor. Ilmok se sorprendió de que su hermano mayor simplemente le lanzara la espada, y eso no formaba parte del plan. El bosque comenzó a brillar con un poder tan intenso, se quedó atónito al verlo. Ilmok simplemente cerró los ojos y se llevó las manos al frente. Al abrir los ojos, vio al maestro de pie frente a él, ordenando a todos que se retiraran. Lo habían hecho bien, y ahora él mismo se encargaría de él. Pero Vi no vio a nadie frente a él, excepto a su hermano menor. El maestro se dio cuenta y, volviéndose hacia él, usó la técnica del grillete, lo ató mentalmente con cadenas de hierro. Y Vi intentó resistirlas, incluso la grieta bajo sus pies ejerció su fuerza. Cayó de rodillas, incapaz de moverse más. El maestro le preguntó de nuevo si debía repetirlo, pero a Vi no le importó. No entendía lo que estaba haciendo, y trató de liberarse de todas las cadenas. Pero el maestro se dio cuenta de que no entendía y utilizó su ojo mágico de demonio. Vi, al ver esto, comenzó a decir que saludaba humildemente al señor de todos los demonios. Ilmok, al ver esto, también se desplomó exhausto. Y So y los demás guerreros ataron a su hermano mayor. Ilmok comprendió entonces que su amo era en realidad un demonio celestial. Al día siguiente, la ira de Vi se apaciguó rápidamente y afortunadamente no hubo víctimas, por lo que su castigo se limitó al confinamiento en la sala de meditación. Dado que Sena fue la causa del alboroto, ni siquiera el clan Hekren objetó un castigo tan leve. Sin embargo, había una trampa. De repente alguien llamó a su puerta, y él les permitió entrar. Vio llegar a Jaén, y se dio cuenta de que nunca se tomarían un descanso. Jaén dijo que estaban iniciando las clases y que el señor debería abrir el libro. Ilmok levantó la mano y les ordenó que la miraran.
¿Cómo iba a estudiar en semejante estado? Pero la señora decidió preguntarle si quería practicar artes marciales. Eso no era lo que tenía en mente, pero le advirtió que si se esforzaba con esas heridas, podrían surgir complicaciones. Comprendía su celo, pero por ahora necesitaba paciencia y centrarse en su teoría. Pero después de ella, entró el maestro y decidió preguntar cómo estaba su discípulo. Ambos se sorprendieron de que el maestro hubiera acudido personalmente a ellos. Jaén se arrodilló de inmediato y saludó humildemente al Señor de todos los demonios. Pero al ver que Ilmok comenzaba a levantarse, le ordenó que mantuviera la calma y se quedara quieto. Ilmok respondió que estaba bien, gracias a la habilidad de los curanderos. Esto complació al maestro, pero en realidad había venido a recompensarlo. Gracias a su ingenio, el daño fue mínimo, y sus logros anteriores fueron significativos. Ilmok quedó impactado por la recompensa, recibida del mismísimo demonio celestial, y sintió curiosidad por saber qué era. El maestro dijo que le concedería el elixir de su orden, Pokmadan, y también le daría más tiempo para entrenar. Ilmok lo pensó, y esperó que eso no significara que tuviera que esforzarse aún más. Mientras tanto, Caen comenzó a llorar y dijo que la misericordia del Señor era verdaderamente ilimitada. Y el maestro se acordó y dijo que el primer Sagen quería ver a su hermano menor, y si no le importa, hará una excepción y los dejará conocerse. ¿Qué dirá el más joven? Ilmok no tiene muchas ganas de volver a ver a este gran Sagen. Pero, le guste o no, tendrán que verse de todos modos. Decidió averiguar si las puertas de ese pasillo eran resistentes. Después de todo, si Vi se enojaba de nuevo, tendrían que contenerlo. Inmediatamente después de esto, ascendió con su maestro a la montaña abandonada, donde estaba preso su hermano mayor. Siguió a su amo sin miedo, pero en su mente se preguntaba qué tipo de conversación tendría con su hermano. Al salir de la esquina, el maestro anunció que estaban allí. Ilmok miró y vio enormes puertas ante él. El maestro decidió alejarse para poder hablar en paz, pero el aprendiz le pidió que esperara. Realmente se sentía incómodo estando a solas con él. Y V seguía enojado por las palabras que había pronunciado y que lo habían provocado. Llamó a la puerta y, presentándose, preguntó si su hermano mayor estaba allí. Ilmok no sabía qué hacer y consideró simplemente dejarlo como estaba. Pero la mayoría de sus heridas ya han sanado, y en cuanto note el más mínimo indicio de lo ocurrido la última vez, correrá inmediatamente a pedirle ayuda al maestro. De repente, Vi se echó a reír y dijo que el menor había hecho un gran trabajo hoy. Al oír esto, Ilmok pensó que Vi estaba más tranquilo de lo que creía. V empezó a decir que en realidad lo había llamado para disculparse. Y ahora entiende por qué el joven dijo eso. Y gracias a él, el daño fue mínimo. Realmente fue la mejor decisión. Y por suerte, se dio cuenta de que el menor no era tan tonto como su Sagen, y se disculpó por haberlo metido en problemas con su mal carácter. Ilmok se arrodilló y decidió averiguar si Vi recordaba cómo le había recomendado al comandante del tercer escuadrón para el puesto de adjunto. Vi se sorprendió y respondió que lo recordaba. El más joven le explicó que no lo había dicho para humillarlo. ¿Y sabe, hermano, de dónde viene la expresión «cuanto más mejor»? El general Han Xin dijo una vez que Han Gao-su podía comandar un ejército de 100.000 soldados, pero para él cuanto más mejor. Gao-zu entonces preguntó por qué servía bajo su mando. Han Xin respondió que su majestad no era un guerrero, sino alguien que comandaba generales como él. O tomemos el reino Shuhan. Aunque Zhuge Liang era un brillante estratega, su verdadero gobernante era Liu Bei. La historia lo demuestra claramente. Lo más importante para un líder no es la estrategia, sino la capacidad de ganarse la confianza de la gente. Y colóquelos donde sean más útiles. Por eso recomendó al comandante del tercer destacamento, con su capacidad para resolver problemas, todos los pequeños problemas desaparecerán. Entonces Sagen podrá concentrarse en sus responsabilidades como un verdadero líder. Después de todo, está destinado a liderar un culto demoníaco algún día. Y ahora le pide a Vi que no le dé vueltas a eso. Mejor aún, dedícate por completo al entrenamiento.
Este tipo de enfoque te traerá un éxito aún mayor. De repente el maestro se acercó al discípulo y le ordenó que se detuviera allí, y dijo que era hora de que se fueran. Ilmok en realidad agregó estas palabras halagadoras para evitar que lo molestara nuevamente como So. Esperaba no solo enojarlo. De repente el maestro elogió a su alumno. Ilmok pensó que el maestro lo elogió por su exitosa defensa, pero Vi estaba aún más furioso, y su fuerza se veía a través de las enormes puertas. Solo quería matar a ese hombre, y recordó que fue su hermano menor quien lo había insultado, llamándolo idiota, y mataría a cualquiera que se atreviera a menospreciarlo, y quemar este mundo injusto hasta los cimientos. Un consejo dado en el momento oportuno puede cambiarlo todo. Y para Vi, ese momento ha llegado. Superó a Heckma y casi alcanzó el nivel de Talma. Derramó toda su ira en un arrebato de ira, y ahora recordaba que había cosas más importantes que hacer, como engranajes que encajaban. Y estas coincidencias aclararon la mente de Bichinghak, dejándola clara como la superficie de un espejo. Y lo dirigió a Talma. Comprendió que reunir talento y organizarlo sabiamente era su mejor decisión, y se da cuenta de que su hijo menor debe crecer rápido. Un día, se convertirá en su estratega. Al día siguiente, Ilmok ya estaba entrenando en el territorio de su secta, pero los enemigos discutían la noticia en la oscuridad de la noche. Alguien había oído rumores sobre el discípulo menor del demonio celestial. El enmascarado decidió aclarar. ¿Fue él quien propuso este extraño sistema? También propuso fundar una especie de academia, y es un tipo realmente extraño. También dicen que él, ese mismo estudiante, influyó enormemente en el avance de Vi hacia el Talma. Y si sigue rondando a Vi, se convertirá en un gran obstáculo. El tipo respondió que tenía algo de razón. No sabían qué hacer, quedarse de brazos cruzados o actuar. El jefe pensó un momento y sugirió tratarlo igual que a los que ya estaban muertos. Eso sería más que suficiente. Al anochecer, Ilmok se reunió con sus guardias y dijo que era un honor para él volver a verlos. Pero los guardianes dijeron que por orden del señor de los 10.000 demonios y el jefe del instituto guardián, fueron asignados para escoltar al joven maestro. Ilmok comprendió que tras el pánico de su hermano mayor, no había nada que hacer. Los guardias se presentaron. El maestro se sentía realmente incómodo con tantos guardias alrededor. Ilmok correspondió a sus sentimientos y dejó claro que también estaba a su disposición. Y él cree que debería estar agradecido de que sus amigos lo hayan enviado. Guan les informó que mantendrían la distancia mientras lo vigilaban, para no causarle ningún inconveniente, y luego se despidieron de él hasta el momento del peligro. Pero Ilmok no quiso volver a verlos. Vio a otro hombre y decidió averiguar quién era. El chico respondió que se llamaba Guyan Moon, de la secta de los 100 fantasmas. Le pidió su amor y su favor. Ilmok recordó y preguntó: ¿Es él de ese mismo clan Guyan, una de las 5 grandes casas demoníaca, y de la secta de los 100 fantasmas nada menos? ¿Pero qué hacía alguien como él aquí? Moon respondió que había estado en la misma clase que G.N. en la academia. Como su compañero de clase estaba herido y no podía realizar sus tareas, se lo informó al líder de la secta, y este gentilmente le permitió acudir al rescate. Ilmok respondió que Lady Chin sola sería suficiente. Pero bueno, estuvo de acuerdo y contaba con él, y pensó que a nadie se le había ocurrido preguntarle su opinión. Y como contaba con la aprobación del líder de la secta, decidió que por ahora solo observaría. Jaén le informó al chico que no necesitaba su ayuda, por lo que podía regresar. E incluso en este estado ella puede servir al joven amo sin ningún problema. Moon respondió que apenas podía mantenerse en pie. ¿Y cómo podía decir semejante cosa? Pero Jaeon le dejó claro que no era asunto suyo y que no debía interferir. Ilmok se sorprendió y no entendía qué le pasaba. Era la primera vez que veía a Jaén ser tan grosero con alguien. Moon se decidió y le dijo que no fuera terca si se sentía más débil. ¿Y está entrenando bien? Después de todo, no ha cambiado nada desde que estudiaron en la academia. Ha desperdiciado su talento y arruinado su físico. ¿Será este el gran objetivo del que habló antes? Jaén se enojó y le dijo que se callara. Ella lo cuidaría sola. Así que Moon debería descansar. ¿Y por qué la menosprecia ahora? Moon se rascó la cabeza y respondió que no la menospreciaba,
Pero él cree que comportarse de esa manera significa ser una carga para el joven amo. ¿Y si sigue sirviéndole? ¿Qué cree que dirán de él? Todos lo señalarán y murmurarán sobre lo que le pasa a este caballero si su sirviente se ve así. Ilmok se enfureció y le ordenó que se callara. ¿Y de verdad quiere decir que Lady Chin no se desarrolla si le sirve? Moon respondió que no se refería a eso. Solo lo dijo porque le daba pena ver a Hein en el papel de sirvienta. Y se disculpó. Pero Ilmoe dijo que cualesquiera que fueran sus intenciones, ya no toleraría tales palabras. Y la señora Chin no es precisamente una carga para él. Así que no hay necesidad de preocuparse. En ese momento, Jaén se sumió en sus pensamientos. El caballero vio que ella no le prestaba atención y decidió golpearse en la cara. No entendía y estaba furioso porque esta luna había sido enviada allí. ¿Y cómo podría ahora disipar esta atmósfera gélida? Moon tomó su decisión y dijo que entregaría el mensaje y se prepararía para cumplir con sus funciones. Ilmok se sorprendió y le ordenó que parara. Y le advirtió que si volvía a soltar tonterías, mejor se callara. De repente, Luna se acercó a ella y le entregó una planta medicinal que había recogido en el camino. Y él realmente está muy ocupado. Necesita regresar a la secta de los 100 fantasmas. Así que déjalo que se recupere pronto. El caballero se quedó atónito y no entendió de qué se trataba. Pero Jaén lo ignoró y se perdió en sus pensamientos. Después Ilmok conoció a Sena y decidió pasar tiempo con ella. Pero la niña lloró y le rogó perdón a su hermano. Ilmok explicó que lo que le pasó a su hermano mayor fue similar a un desastre natural. Y que no debía tomárselo tan en serio. Pero Sena vio a un hombre extraño y preguntó quién era. Moon se presentó y explicó que estaba sirviendo temporalmente al joven amo en lugar de Jaén, y él también estaría encantado de trabajar con ella. Sena inmediatamente le preguntó a su hermano si este hombre podía servirle en lugar de esa chica, y ella cree que él es mucho mejor que este Chin. Ilmok decidió recordar cuando Chin la había tratado tan mal, y francamente, si pudiera, también querría que Moon se convirtiera en su sirviente. Desde que Chin se retiró, el entrenamiento se ha vuelto mucho menos difícil, y entonces apareció un recién llegado, alguien a quien molestar. El problema era este chico aparentemente bondadoso con una cara dulce. Expresa su enojo exclusivamente hacia Chin. Pero después de lo de ayer, tiene una vaga idea del motivo, y probablemente sea como en la escuela primaria, cuando un niño se burla de la chica que le gusta en secreto, y decidió que si lograba reconciliarlos, ¿no se resolvería el problema? Pero primero, tendría que lograr que trabajaran juntos. Son jóvenes y llenos de energía, así que todo lo que tienes que hacer es crear la oportunidad y todo saldrá bien. Le ofreció esto a Jaén, y ella inmediatamente se negó, diciendo que se negaba categóricamente a trabajar con Moon. Ilmok vio que ella estaba tan firme que ni siquiera sabía qué responder. Pero Ilmok sintió curiosidad por lo que hacían allí. Ni siquiera habían acudido al entrenamiento, y resultó que habían estado copiando textos sagrados a mano todo este tiempo. ¿Pero no había aprendido la señora? ¿Chin todo esto hacía mucho tiempo? Aen respondió que, como su presencia era una carga, había estado preparando los textos para que el joven maestro los estudiara por su cuenta. Ilmok se agarró la cabeza, preguntándose por qué Moon había soltado semejante cosa. Y entonces, de repente, decidió decirles que este Guyan no tenía ni idea de lo que era el tacto. Estaba sentado allí mismo, y Moon empezó a barrer el suelo justo delante de él. Todo ese polvo les volaba a la nariz a él y a Sena, y ni siquiera se imagina lo incómodo que fue sin la señora. Chin. Mientras tanto, Jaén escribía en un papel y buscaba consuelo, pero Ilmok se levantó y dijo que no había escuchado, y decidió preguntarle si había dicho algo, pero Jaén guardó silencio. E Ilmok decidió preguntarle cómo eran en la academia. Después de todo, ¿no siempre habían actuado así? ¿De verdad le había disgustado desde el principio? Pero Jaén no respondió. Permaneció en silencio y bajó lentamente el pincel. Ella tomó una decisión y dijo que desde el primer momento odiaba a Guyan Moon.